Hola mi amigo querido, qué alegría estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Sabes que mientras caminemos en el desierto de esta vida, necesitamos aprender a vivir. Las lecciones del libro de Éxodo me están haciendo mucho bien a mí. Cuando yo las preparo, recibo tanta inspiración, tanta iluminación. El Señor me muestra caminos que a veces no conocía. Y eso lógicamente me trae paz, me trae alegría y me explica algunas incertidumbres que tengo en la vida. Pues vamos a la lección número 7 para el 16 de agosto del año 2025. El título es El pan y el agua de vida. Y el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrarnos que mientras caminemos en el desierto de esta vida, así como Israel caminaba por el desierto, mientras estemos en este mundo necesitamos aprender a crecer en compañerismo, en espíritu de unidad, a entender que no somos los únicos que transitamos por este mundo, que hay otras personas, que tenemos que aprender a relacionarnos con esas personas. A veces queremos vivir la vida egoísta, creyendo que somos los únicos que estamos en esta tierra y que el mundo tiene que adaptarse a nosotros. Pero no es verdad, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a los otros y todos juntos caminar unidos en dirección a Canaán celestial. Bueno, vamos al estudio de esta semana, hablando primero de las aguas amargas. La última vez que vimos a Israel fue cuando salió victorioso atravesando el río, el Mar Rojo. El enemigo murió del otro lado. Aarón, María cantaron el cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico que un día cuando Cristo vuelva y nosotros hayamos atravesado el mar de esta vida, también cantaremos jubilosos, porque es un canto de alabanza, del reconocimiento de que la salvación viene de Dios, de que si llegamos a nuestro hogar celestial no habrá sido por nuestras fuerzas. Recuérdate de esto, querido, no habrá sido por nuestras fuerzas, habrá sido solamente por la misericordia y el amor de Dios. Entonces, el pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminaron. Voy a leer mejor el texto para entender lo que voy a decir. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminó por el desierto de Sur, y llegó a un momento en que se les acabó el agua, no tenían agua. Sin pan tú puedes resistir un poco más de días, pero sin agua no. Y el pueblo estaba desesperado. Ahora me impresiona el texto cuando dice, y les faltó agua. Estaban en el desierto y les faltó agua. Es que, querido, tú y yo también caminamos en el desierto de esta vida y muchas veces nos va a faltar. Faltar ropa, faltar empleo, faltar dinero, faltar agua, faltar paz en la familia, yo no sé. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, muchas veces nos va a faltar. En el caso de Israel, en el desierto, les faltó agua. Y lo que el texto dice es que el pueblo empezó a murmurar. ¿Qué cosa quiere decir murmurar? Hablar bajito en contra de quien está en el liderazgo. Criticar, juzgar,
pero no tienes el valor de hablar alto, sino que hablas bajito a los que están a tu lado, criticando al que está en el liderazgo. Y pobre Moisés era un líder, y el líder percibe lo que el pueblo siente. Entonces Moisés se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Tú me mandaste sacar al pueblo, ahora no tienen agua. Y tienen razón de quejarse, porque ¿cómo vivimos sin agua? De repente, a lo lejos vieron un oasis. En el desierto, un oasis es un lugar donde hay palmeras. Y generalmente donde hay palmeras hay una fuente de agua. Y ellos corrieron con las últimas fuerzas, llegaron. Y cuando trataron de beber el agua era envenenada, agua amarga, no servía para beber. Y ahí el pueblo comenzó a reclamar. El pueblo de Israel en el desierto reclamaba por todo. Yo no sé cómo somos nosotros en el desierto de esta vida, si también reclamamos por todo. Pero entonces Moisés clamó: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo: mira ya. Y vio un árbol. Y le dijo: toma una rama del árbol e introduce en el agua amarga. Y cuando Moisés hizo eso, ocurrió un milagro. El agua amarga se transformó. Ese árbol es símbolo del Señor Jesucristo. Esa rama que fue introducida en el agua amarga, un símbolo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué lección tú sacas de todo esto? Es que a veces nuestra vida también es un pozo de agua envenenada. Resentimiento, dolor, injusticia, violencia, tanta cosa que guardamos. Agua que no sirve para beber. Las personas que se acercan de nosotros, en lugar de llevar una palabra de ánimo, de estímulo, a veces se llevan una palabra de crítica, de juicio. Pero entonces, si tú introduces a Jesucristo en tu corazón, en esa fuente de agua amarga, el agua se va a transformar en agua dulce. Y tú vas a ser una bendición. Y yo conozco eso en la vida práctica. Cuántas veces he encontrado gente destruida, desesperada, amarga, gente que quería matar al hermano. Y de repente, cuando encontraron a Jesucristo, la vida de ellos cambió por completo. Y así es Cristo. Ahora seguimos con este estudio en la segunda parte, que tiene como título Codornices y maná. Bueno, ya vimos que faltó agua. Dios resolvió eso con la transformación del agua amarga en agua dulce. Pero después les faltó comida. Leo Éxodo 16, 2 y 3. Mira lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué será que cada vez que encontramos una dificultad en la vida, inmediatamente miramos al pasado? No, antes era mejor. Cuando yo era joven era mejor. Querido, las dificultades de esta vida no son para desanimarnos, para reclamar, para volver los ojos atrás. Los desafíos y dificultades de esta vida son para clamar a Dios y en el nombre de Dios avanzar a pesar de las dificultades. No porque desaparecen las dificultades. Y si tú observas en la Biblia, siempre que el pueblo de Dios tuvo dificultades y clamó, Dios no hizo desaparecer las dificultades, sino que les dio fuerza para avanzar en medio de las dificultades. Bueno, ahora faltaba pan. Y Moisés clamó a Dios: Señor, ¿y qué hago? Ahora el pueblo está muriendo de hambre. Y Dios le dijo algo interesante. Lee todo el texto completo, que yo no voy a leer ahora por causa del tiempo. Pero Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se acueste con hambre, pero que mañana despierten temprano, porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo fue y durmió con hambre. Y a la mañana siguiente se despertó y salió y vieron la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Vieron el desierto blanco, porque durante la noche había caído maná del cielo. Tenía sabor de miel y de culantro, y ellos pudieron comer.
Ahora, Dios les dio una orden interesante, porque les dijo, recojan todos los días el maná suficiente para el día. No recojan para el siguiente día, porque se va a malograr. Y efectivamente, algunos que no confiaban en la palabra de Dios, porque siempre hay esa gente, recogieron maná y guardaron, porque dijeron, de repente mañana no cae maná y vamos a pasar hambre. Guardaron, pero al siguiente día cuando fueron, ese maná estaba deteriorado, malogrado, putrefacto. La orden era, recojan para cada día, pero el viernes, les dijo Dios, recojan el doble, porque mañana es sábado y no va a caer maná. Lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Y así fue. Los que prestaron oídos a la voz de Dios recogieron el doble. Y al día siguiente tuvieron que comer. Pero los desconfiados no recogieron el doble y al día siguiente pasaron hambre. Ahora, esto está en el capítulo 16 de Éxodo. Faltan 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, donde fue dada la ley de Dios. Y sin embargo, el sábado ya era el día del Señor. O sea, el sábado no empezó en el Sinaí. El sábado ya el pueblo de Israel guardaba el sábado. Y lo guardaba desde el principio, desde el jardín del Edén, porque Dios estableció el sábado en el jardín del Edén. Vamos a la tercera parte. Agua de la roca. Nuevamente les faltó agua. Porque el agua de hoy no te sirve para mañana. Cristo es el agua, Cristo es el pan. El pan de hoy no te sirve para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy estás bien con Cristo, esa linda experiencia con Cristo no te sirve para mañana. Por eso la sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer deber. Busca a Dios todos los días. Alimenta tu alma con el mensaje, la palabra de Dios todos los días. Porque el pan de hoy no te sirve para mañana. Y faltó agua nuevamente en el desierto. Esta vez Dios no hizo aparecer un árbol para ser introducido en el agua amarga, porque no había agua, ni agua amarga. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, porque el pueblo volvió a reclamar. ¿Quieres que te lea el texto? Éxodo 17:3, mira lo que dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, el pueblo estaba desesperado nuevamente, con sed, no había agua. Dios le ordenó a Moisés que se dirigiese a la roca y hablase con la roca. Pero Moisés estaba tan airado, perdió la paciencia. Un pueblo reclamó, imagínate, casi 2 millones de israelitas que él sacó de la tierra de Egipto. Cada uno queriendo una cosa. Uno reclamaba, el otro gritaba, el otro lloraba, el otro... ¡Qué paciencia! Pobre Moisés era un líder humano, lógicamente que la paciencia se le acababa. Y en esta ocasión, en lugar de hablar con la roca, golpeó la roca, solo que la roca era símbolo de Cristo. Pero todo era profético, porque un día los seres humanos tendrían que golpear el cuerpo de Cristo para encontrar el agua de vida, el agua de la salvación. Pero qué bueno es Dios, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a acompañarnos, a solucionar nuestras dificultades, a darnos fuerzas para sobreponernos a los problemas de esta vida. ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo? ¿Cuál es la lucha que enfrentas esta semana? Tú no estás solo. Tú puedes ver a tu lado una roca, es Cristo. Tú puedes ver a tu lado un árbol, es Cristo. Y muchas veces puedes encontrar en la vida un pozo de agua amarga. Y sin embargo, por detrás de todo está Cristo. Así que no te desesperes, no te desanimes, porque Jesús está contigo. Vamos a la cuarta parte de esta lección, hablando de Jetro, el suegro de Moisés. Era un hombre pagano, no conocía a Dios, pero era un hombre sabio. Le dio consejos sabios a Moisés. Leo el texto, Éxodo 18, 8 y 9, dice:
Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Quiere decir que el testimonio de Moisés fue un instrumento para llegar al corazón de Jetro, el suegro, para que Jetro también aceptase a Dios. Quiere decir que nuestro testimonio puede influir para bien o para mal. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas del Evangelio con la palabra. No. La herramienta poderosa para llegar al corazón de las personas en el nombre de Jesús es nuestro testimonio. Ahora, Jetro, ya dije, era un hombre sabio. Vio que Moisés estaba ajetreado, que él quería hacer todo. 2 millones de personas, se iba a volver loco. Y Jetro le dijo, mira, Moisés, tienes que parar. ¿Por qué quieres hacerlo tú solo todo? Distribuye responsabilidades. Forma grupos y coloca un líder en cada grupo. Y tú solo habla con los líderes. Así nació la idea de los grupos pequeños. A veces hoy en una iglesia el pastor lo quiere hacer todo. No. Organiza la iglesia en grupos y coloque líderes. Y el pastor da las instrucciones a los líderes y los líderes dan las instrucciones a los miembros de los grupos pequeños. Es así que la iglesia avanza. Y esa idea nació con Jetro allá en el desierto. Fue el consejo que le dio a Moisés. Moisés llevó a práctica el consejo y las cosas le salieron muy bien. Finalmente llegamos a la clausura, al fin de esta lección, bajo el título de El pan y el agua de vida. Y aquí veremos que las lecciones del pasado son para nosotros hoy. Nosotros no podemos leer la historia como simple historia, como fuente de información. Nosotros tenemos que ver la historia como un mensaje para nosotros hoy. En cualquier historia trata de entender qué es lo que Dios te quiere decir hoy. Ahora mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Voy a leer. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Esos ellos son los israelitas en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante. No murmuréis, dice Pablo, como murmuraron los israelitas en el desierto. Porque el destructor, ¿quién es el destructor? El diablo. Los hizo murmurar y los destruyó. Ahora, todo esto fue escrito para nuestra instrucción. No dejes que el espíritu diabólico de la murmuración entre en tu ser, porque el final va a ser tu destrucción. ¿Tienes algo contra el liderazgo? Pues ve y habla con los líderes. Pero no murmures. El murmurador, en lugar de ir al líder y decir su observación, habla al vecino, porque no tiene el valor de ir al líder. Y la murmuración es como el chisme. Se comparte uno al otro, y todo el mundo murmurando, pero nadie le dice al jefe, al líder, lo que está sucediendo. Y ahora viene Pablo y dice, esto todo fue escrito como lección para ti, para ayudarte a crecer. Quiere decir, querido, vivimos en el desierto de este mundo y en este mundo no estamos solos. Cuando falta agua, Dios está ahí. Cuando falta pan, Dios está ahí. Y si falta armonía y unidad en tu casa, Dios también está ahí. Clama a Dios, no murmures, clama a Dios. Llora a los pies de Jesús. Pídele sabiduría. Dios puede mandar un Jetro también para ayudarte y darte un consejo.
Que Dios te bendiga ricamente, que tengas una semana llena de bendiciones. Un abrazo.